La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, Tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia. la actualidad y el conocimiento en sus manos. Desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a Exploraciones del Siglo XXI, edición número 390, producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. En el día de hoy nos reunimos en torno a un tema muy interesante para tratar en el campo de la ciencia, la tecnología, la información, con nuestros invitados muy especiales de la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero. Ellos son Pablo Alzate y Jonathan Sandoval. Bienvenidos, Pablo. Buenas Jonathan. noches. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Bien, ahí en el trabajo, como siempre. Muy bien, muy bien. Un poco fría la ciudad de Pereira en este instante. Estamos en vivo y en directo para Bastante. todo el eje cafetero, para el Triángulo del Café, para el mundo entero, en www.pereiraculturayturismo.gov.co. ¿Cómo me les va en la proyección del videoforo del ciclo de cine de ciencia? Bueno, hasta ahora llevamos dos videoforos, Sí. con los dos primeros programas de la nueva serie de Cosmos, basado pues en el original de Carl Sagan, pero en este caso dirigida por Neil deGrasse Tyson. El primero, pues, sobre los infinitos mundos, es prácticamente una introducción a toda la serie, y el segundo estaba muy centrado en la teoría de la evolución. Sí, Evolución molécula a molécula se llama. sí, Pues ese espacio viene creciendo en Sí. audiencia. El salón se nos está empezando a quedar corto, y se han generado pues unos debates alrededor de la proyección muy interesantes, que es lo que queremos, porque el documental se puede ver por internet o la gente lo puede comprar, pero el espacio de debate y compartir opiniones y confrontar ideas es irreemplazable. allí en ningún momento se limita los conceptos o la apreciación Yo de creo las que una de las personas. cosas buenas del videoforo, y que Pereira necesita mucho espacio de estos, es que es un espacio verdaderamente abierto. Sí. Porque aunque en la academia, en las universidades permanentemente están discutiendo y debatiendo diferentes teorías científicas o sociológicas o artísticas o políticas, de todas maneras hay unos intereses muy amarrados y la gente se cuida mucho. Sí. Es una opinión muy calculada. Estos espacios, como no están atados a ningún interés, ni necesitan patrocinador, porque eso lo hacemos cada cual con nuestros propios recursos. Entonces hay mucha libertad de opinión, que es Bien. fundamental en el debate científico. Bien. Bueno, en el día de hoy estamos proponiéndoles un ciclo de programas que se refieren al software libre. Esta herramienta, en el caso de la humanidad, en el conocimiento, el desarrollo de los computadores y los sistemas, cómo poder lograr esa adaptación, el poder utilizar las herramientas de la tecnología que no se conviertan en ningún momento esclavizantes, sino con el objetivo del conocimiento. Y el software libre radica, o su origen, ¿dónde lo podemos establecer? Bueno, Juvenal, la pregunta la vamos a tratar de responder a lo largo de los programas. Vamos a tratar de hacer 3 programas sobre el tema, porque es un tema bastante extenso, y a lo largo de estos programas ir evacuando preguntas como esas. Digamos, Sí. En este primer programa queremos introducir algunos conceptos básicos de lo que es esta rama de la ciencia, que es la informática y la computación, un poco cómo nace el movimiento. En el segundo programa, que creemos que ya vamos a profundizar mucho más en su desarrollo y por sus principios, sus valores y el impacto que ha tenido en la sociedad. Y en el tercer programa discutir un poco también de esto alrededor de lo que es la tecnología, la relación ciencia-tecnología-sociedad, y cómo esta es una rama de la tecnología que cada vez más está presente, aunque no nos damos cuenta, Sí. en nuestra esfera cotidiana y en la vida tal. Entonces hoy nos concentraríamos
en los temas básicos, digamos, de introducir el tema, y en los próximos programas daríamos respuesta a las preguntas más concretas. Jonathan, el origen de la computación, de los sistemas, ¿podría radicarse en los años de los egipcios que necesitaban contar? Pues digamos que pues tan atrás es difícil hablar de una automatización de una tarea. O sea, la computación y la informática hablan mucho de automatización de tareas. Ahí surge el concepto de algoritmo. El concepto de algoritmo es una serie de pasos repetitivos para lograr algo. Antes de las computadoras electrónicas habían máquinas que efectivamente hacían cálculos computacionales parecidos a unas calculadoras. Pero digamos que la computación propiamente, como digamos a lo que nos referimos hoy en día, uno puede decir que nace más o menos por los años 40, muy impulsada por las necesidades de la Segunda Guerra Mundial. Hay un personaje muy conocido que es Alan Turing, sí. Es muy conocido en el mundo de la computación y en general, que aportó mucho al campo, que era lo que él trataba. Los nazis tenían unos métodos de cifrado de información, unas máquinas que llamaban la máquina Enigma. Esas máquinas cifraban los datos y era difícil, digamos, entender qué pasaba. Entonces él empezó como para romper un código de cifrado. Había una serie de pasos que eran difíciles de hacer, digamos, a mano y lentos. Él empezó a buscar maneras de automatizar cómo romper ese cifrado. Entonces él empezó a diseñar las primeras computadoras electrónicas. Digamos, hay que entender que aunque él es una figura destacada allí, eso se dio en un contexto histórico y social y en un entorno que lo permitía. Él se movía en Bletchley Park, que es algo que está ubicado en Inglaterra, creo que es en Londres, me imagino que por ahí. Bletchley Park era un centro donde habían más de 10.000 personas, expertos en muchas áreas que fueron enfocados al tema de la guerra en su momento, al tema de la guerra. 10.000 personas que todas de un nivel altísimo estaban allí. ¿Qué logró? ¿Qué surgió? Pues los primeros pasos de la computación, entre otras cosas. Es una etapa de la historia de la ciencia que se conoce como la Big Science, que surge precisamente en ese contexto histórico. Verdaderas industrias de ciencia centralizadas y financiadas por el Estado, con objetivos muy precisos, principalmente militares, pero también económicos y políticos. Ahí pues el proyecto Manhattan es el más conocido de todos esos proyectos de la Big Science o macrociencia. Es paradójico que en los comienzos de las civilizaciones, en la guerra, se tenía que en el campo de batalla programar la manera de atacar al enemigo, y se elaboraban planes en los cuales incluían pues movimientos, en que ya habían allí ciertas propuestas implícitas sin darse cuenta, matemáticas para atacar al enemigo. Y resulta paradójico que en la Segunda Guerra Mundial pues acelere el conocimiento en cuanto al desarrollo de máquinas calculadoras. Sí, es paradójico porque pues la guerra es un impulsor de la ciencia, y en cierta forma en la sociedad en la que estamos, la ciencia se pone al servicio tanto de la economía como de la guerra también. O sea, no es, digamos, no es desconocido que las grandes cantidades de dinero que se invierten en la guerra. Carl Sagan, que era un crítico de eso, él hablaba de que si se invirtiera más al desarrollo, digamos, de la exploración del espacio, pues las cosas serían muy diferentes. Y sí, digamos que la Segunda Guerra Mundial fue un impulsor de eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las personas que trabajaron allí en Bletchley Park y en otras partes en función de eso, salieron y empezaron a trabajar ya sea para estados como el gobierno estadounidense, por ejemplo, o empezaron a formar empresas para seguir desarrollando ya desde el ámbito económico, desde el ámbito empresarial, esas ideas que surgieron allá, pero que surgieron básicamente allá. Entonces empezaron a surgir las bases, tanto teóricas como técnicas, para lo que es hoy en día la computación. Bueno, hay unas preguntas básicas que es importante responder hoy, como sentando unos conceptos para que la gente pueda entender más a fondo de lo que estamos hablando. Una de las primeras preguntas que queremos hacerle a Jonathan hoy es específicamente qué es la informática y qué es la computación. Bueno, digamos, informática es un término más como de habla hispana. Son como lo mismo, informática y computación. En inglés se habla más de computing, de computación, pero básicamente son tareas de automatización, o así nacen como automatizar tareas complejas, sumas, restas. Las sumas, por ejemplo, y multiplicaciones de números grandes son muy difíciles de hacer a mano. Digamos, en el colegio uno aprendió el algoritmo o los pasos para multiplicar,
que uno empieza con cifra a cifra, eso es un algoritmo. Uno puede hacer que una computadora lo haga automáticamente. Así empezó. Pero la computación hoy en día es una cosa mucho más amplia. Entonces se refiere a todo el conocimiento técnico necesario en diferentes áreas para poder llevar a cabo una tarea a través de computadoras. Entonces hablamos de que hay teoría de información que se desarrolla para suplir las necesidades de la computación, hay matemáticas que se desarrollan para esta, hay infraestructura de redes, por ejemplo, porque la computación incluye todas las redes que nos interconectan hoy en día, tanto materiales, tanto digamos físicas, como un cable, como el aire que usa también como medio para transmitir pues información. Entonces la computación incluye todo esto orientado a una tarea específica. No tenemos tiempo hoy en el programa de hacer una historia de la computación en el sentido de cómo se llegó a un computador como los que conocemos actualmente o tenemos cada uno, pues o ya está casi al acceso de casi todos los hogares. Pero la pregunta es, ¿un computador de qué se compone? Bueno, los computadores hoy en día, que todo el mundo tiene celular, pues hay que pensar que un celular es un computador, pero lo que conocemos usualmente como computador es algo que tiene una pantalla, ¿cierto? Un monitor y una torre. La torre es lo que podríamos llamar el computador, porque un computador no necesita una pantalla. Digamos, un computador que esté conectado a internet puede estar haciendo operaciones sin necesidad de que alguien lo esté viendo. Pero un celular, que mire cómo ha cambiado ya la cosa, el tamaño que tiene es un computador. ¿Por qué? Porque básicamente tiene un procesador, el procesador, y unos espacios para almacenamiento de información. Entonces las computadoras lo que hacen es que tienen datos y a través de un procesador procesan esos datos. Una computadora en general hace eso, procesa datos con un programa. Y tú mencionas una torre. Yo creo que el término más utilizado es una CPU, una unidad de procesamiento. ¿Qué es un CPU? La CPU es la unidad. Es el ¿Qué hace? Una CPU es, digamos, una unidad de física que ejecuta instrucciones. Una computadora tiene una memoria RAM y tiene un procesador. En la RAM están las instrucciones que la CPU ejecuta. Y la CPU que ejecuta cosas muy básicas, sumas, de pronto restas, algunas multiplicaciones, mueve datos en diferentes posiciones de memoria, y de eso tan básico, pero al hacerlo extenso y complejo, surgen programas. Uno no se da cuenta de lo que por debajo hace, pero la CPU es básicamente eso. Sí, aunque la gente muchas veces cree que la CPU es, digamos, la torre, pero lo más importante sí, la CPU. Y recuerda, Pablo, cuando nos tocaron las tarjetas. Claro. Muy tedioso. Y el computador de la universidad, el primero que hubo, que ocupaba un espacio grandísimo. Todo un cuarto. Y refrigerado. Sí, y era con tarjetas perforadas. Bien, ¿qué es esto de software y hardware? O sea, un computador para poder funcionar, necesita tanto software como hardware, dos palabras inglesas que la gente ya maneja, inclusive creo que han sido aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. Explíquenos qué es eso. Bueno, el hardware se refiere a toda la parte física del computador, a todo lo tangible, lo que yo uso. Entonces, el ejemplo, digamos, ya concreto, el teclado es parte del hardware, el monitor. Si uno abre una torre, una CPU, uno se da cuenta que adentro hay diferentes cosas. Hay una tarjeta grandísima que se llama la tarjeta madre, eso es hardware. Hardware es todo lo físico. El software, en cambio, se refiere a todas las aplicaciones que nos permiten usar ese hardware. Siempre que uno compra un periférico, que un periférico es como cualquier accesorio, digamos, del computador, uno lo compra, eso necesita un software para funcionar. Si ese software no está, yo no puedo usar ni un micrófono nuevo ni una cámara nueva. Cuando uno compra algo, uno ve que hay un CD, ¿cierto? Claro. Ahí está el software de eso. Si eso no está, muchas veces no necesita, es porque ahí ya está instalado, pero eso es el software, los programas. ¿De qué manera? Es importante la etimología, sí. Y como que dato curioso, uno encuentra en los productos para aseo, los jabones, la palabra soft inglesa, sí. Que quiere decir suave, blando, ¿sí? Sí. Un jabón suave. Claro. De ahí viene el término software, ¿sí? Correcto. O sea, algo suave, algo blando, que es lo que básicamente es como el lenguaje o la manera como la computadora procesa la información. En la contraposición, el hardware, algo duro. Correcto. Sí. Bueno, el software, que es como la manera de comunicarse con las máquinas. ¿Hasta qué punto Bill Gates, entre comillas, fue tan genio, o más bien engañó a quienes tenían el hardware para poder sacar provecho económico de esto? Yo no lo estoy diciendo y atacándolo, sino cómo nos convenció de que había que comprar
la manera de comunicarse con los computadores. ¿Por qué el DOS fue tan impactante y considerar que fue tan genial? ¿Hasta qué punto un Estado capitalista explota a los ciudadanos para determinarles que hay que comprarle el hecho de comunicarse con los computadores? Pues yo creo que hay que aclarar algo, sí. Y es que el software es un producto, es una mercancía que requiere un trabajo y por tanto tiene un costo. Sí. Eso es importante porque, empezando a hablar de Richard Stallman, que es el que inició el movimiento de software libre, él dice mucho esto, y es que el problema del software libre el software libre no es una cuestión de precio, sino que es una cuestión de libertad. O sea que el software cuesta, por supuesto. Lo que pasa es que al principio se enfocaba era en el hardware. Yo vendo el hardware, entonces claro, yo necesito tener un software para poderlo usar. Así funcionaba al principio, entonces el software era algo necesario. Pero poco a poco... Gratuito. Y era gratuito, libre. sí, no se cobraba por él, y inclusive sí era libre. O sea, ahorita introducimos que es libre, sí, con exactitud. Antes del DOS. Sí, antes del DOS. ¿Qué nombres por ahí, por esa época, se podría llamar? Pues hay muchos, hay una variedad de sistemas operativos que llaman la familia Unix. Entonces, digamos, antes de DOS se conocían mucho los sistemas tipo Unix, de los cuales hay una gran variedad. Sí. El mismo Richard Stallman, él trabajó con sistemas anteriores, digamos más complejos, orientados por ejemplo al tema de la inteligencia artificial. Él trabajaba en un laboratorio de inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Sí. Bueno, entonces yo estaba hablando... Estamos hablando de los años 60 y principios de los 70, ¿cierto? Sí, en principios de los 70. Stallman trabajaba ya en el MIT. Él trabajaba en un laboratorio que él llama un laboratorio hacker. Yo aquí voy a aprovechar pues hoy en día hablan mucho de los hackers. Sí. Entonces yo voy a aprovechar para limpiar el nombre de los hackers, porque digamos en las noticias hablan muy mal del hacker, el hacker que hizo esto, el hacker que hizo esto, pero hacker, como lo maneja la comunidad tecnológica, es una persona que sabe mucho de un tema y es apasionado sobre ella. Uno podría decir que habrían hackers de cosas que no sean informáticas, pero la palabra usualmente se reduce a esto. Entonces alguien que no solamente le gusta algo, sino que también comparte, es un hacker. Entonces el laboratorio de Stallman era un hacker y Stallman es un hacker. Entonces él allá trabajaba con un equipo en el laboratorio, y ¿qué pasaba? Todo el mundo compartía software y el conocimiento que tenía. Yo hice esto, sí, cójalo, sí. Ve, y usted hizo esto, no, pero mira que por qué no lo mejoramos, hagámosle esto, bien, compartamos todo esto, sí. Y ahí empieza una famosa historia en el mundo del software libre, que es la historia de la impresora Xerox. ¿Qué pasaba? Que había una impresora que funcionaba mal, se atascaba. Era una impresora en red, que quiere decir que todos la usaban y le mandaban trabajos, pero se atascaba. Entonces, ¿qué hicieron los hackers? La mejoraron, modificaron el software, Stallman no sabe de impresoras, entonces él no podía modificar lo físico, pero el software lo sabía modificar, e hizo que la impresora le avisara cuando se atascaba, entonces no perdían horas de trabajo. Entonces, ¿qué hizo? Él lo mejoró y le compartió a todo el mundo, y eso era totalmente normal. ¿Qué pasó? Que la impresora ya se fue a desuso, tuvieron que cambiar de impresora y llegó una nueva. Creo que es una marca Xerox, era muy conocida. Muy claro. Entonces, ¿qué pasó? Que esta impresora la querían mejorar, Stallman la quería mejorar, y el código fuente, que ahorita explicamos que es el código fuente, sí. Bueno, expliquémosle ya porque ya lo mencioné. Sí. El código fuente es el algoritmo, los pasos de un programa. Si yo tengo el código fuente de un programa, sé qué hace. Si no lo tengo, podría ser que hace cosas que yo no sé y no puedo saberlo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando instalamos el computador? Todos podemos utilizar diferentes programas, pero no tenemos acceso al código fuente, no sabemos cómo funciona y por lo tanto no podemos cambiar ese software de acuerdo a nuestras propias necesidades. Yo recuerdo, como de manera de anécdota, que había que acordarse con una memoria prodigiosa de la manera de darle por medio del DOS órdenes a los computadores, en que usted tenía que saber que era clear, mover, copiar con unos códigos. ¿Hasta qué punto estás mencionando eso? O sea, eso se llamaba la consola. Uno antes, o sea, eso es una interfaz de usuario. Sí. Me permite usar. Hoy en día las interfaces son más gráficas. Entonces yo no interactúo con comandos. Correcto. De haga esto, no, yo interactúo con un mouse, un puntero, me permite acá. Hoy en día con las tablets, con los touch. No, yo me refiero a cuando hablo de que pues la impresora tiene algo que llaman los drivers, en español son los controladores. Entonces no es algo directo, sino que es una computadora que uno tiene drivers.
uno no los ve. Pequeños subprogramas. Sí, son pequeños, uno no los ve, uno ni siquiera sabe que están ahí. Es que ahí entra el tema de que en una computadora hay una cantidad grandísima de programas que se están ejecutando. Claro. Yo usualmente uno abre el navegador pero atrás hay muchas cosas que uno no ve, que están funcionando. Entonces la pregunta es, ¿y qué está haciendo esto? ¿Qué hace eso? ¿Y entonces cómo terminó la historia de la impresora en el laboratorio? Bueno, entonces ¿qué pasó con Stallman? Venga, vamos a pedir el código fuente, yo quiero mejorar, y es más, yo le puedo dar los cambios a la empresa también si quieren, pues eso no es problema. Entonces él empezó a tratar de conseguir por todos los medios posibles el código fuente, hasta que llegó un punto muerto, donde le dijeron, nosotros le damos el código fuente, pero usted tiene que firmar esto acá que dice que usted no le va a dar ese código fuente a nadie. Un acuerdo donde él decía, venga, pero usted lo que me está diciendo es que yo no le puedo compartir. Él habla de mi vecino, no le puedo compartir a mis amigos. Y venga, ¿cuál es el más grande? No compartir a los que lo necesitan, sí, o firmar este acuerdo. Y él habla de que eso fue una decisión ética muy grande. Claro. Y entonces empezó a replantearse y él dijo, venga, hagamos una cosa, hagamos un software o un sistema operativo. Un sistema operativo son todos los programas que se necesitan para usar un computador. Entonces, Windows es el más conocido. Sí. En el software libre hablamos de GNU Linux. En inglés es GNU, pero en español lo decimos GNU, el sistema operativo GNU. Sí. Entonces GNU Linux es muy conocido. Entonces el sistema operativo es eso. Entonces él empezó a hacer, como son muchos programas, él empezó a hacer programas pequeños. Este que hace esto, este que hace otro, y los fue reemplazando. Y lo liberó bajo una licencia libre. Bueno, pero en este punto yo quiero hacer un planteamiento, digamos, más generalizante, y en cierta medida como una tesis filosófica y a manera de pregunta a Jonathan. ¿Sí? Sí. Porque uno, hasta sin ser experto en estos temas, yo lo que entiendo es que, haciendo un paralelo con el cerebro humano, las computadoras son al cerebro lo que el lenguaje humano es al software. Correcto. O sea, las computadoras tienen esa estructura material, física, que inclusive tiene una base física que es el silicio, que permite construir una información binaria de deja pasar la información o no la deja, sí o no, sobre la cual se levanta toda la estructura del computador. Y la neurona también funciona así, porque la neurona básicamente es, a través de sus dendritas, una estructura que estimula o inhibe un impulso nervioso. El paso de corriente. Así funciona la neurona, esa es la base. Pero sobre esa base viene la cultura y nos enseña un lenguaje, desde niños. Eso lo hablamos en los programas pasados sobre cerebro y lenguaje, y el alma está en el cerebro. Entonces, pretender privatizar el lenguaje que funciona en las computadoras, y no solo su lenguaje, sino sus métodos de pensamiento, que son programas que ayudan a solucionar diferentes problemas, por decir algo, los que ayudan a hacer cálculos matemáticos, los que procesan gráficos, los que procesan texto, los que almacenan información y nos la dan cuando la necesitamos, diferentes habilidades. Asimismo, el lenguaje humano, ¿cierto?, nos posibilite pensar, y al pensar ganar las habilidades de pensamiento crítico, básicamente que el método científico y en sus diferentes ramas. Entonces mi pregunta es, privatizar el software sería como privatizar el lenguaje, como yo encontrarme con alguien en la calle y decir, yo patenté el lenguaje español y me tiene que pagar por estarme saludando en español. Sí. O meterme a un consultorio médico y decirle a un médico, yo patenté la historia clínica con todos sus pasos, motivo de consulta, examen físico, antecedentes personales, diagnóstico, que eso es un algoritmo, ¿cierto? Es unos pasos que ya el método científico sistematizó para poder llegar a un correcto diagnóstico, y yo decirle a un médico, es que yo patenté eso y usted no puede seguir esos pasos si no me paga antes porque yo fui el que patenté ese conocimiento. ¿Está bien la metáfora o no? Sí, la metáfora cumple. Es que es una cuestión delicada, porque las computadoras hoy en día hacen mucho y cada vez hacen más. Nosotros no sabemos qué están haciendo. Hay un ejemplo de algo que pasó hace unos años, pues es uno de muchos ejemplos. Los Kindle son unos dispositivos de Amazon que permiten leer libros, son lectores de libros. ¿Qué pasa? Que uno cree que eso es de uno, yo me lo compré, el software me obedece, y eso es falso. El software obedece a los programadores, y a los programadores obedecen a quien les paga. Entonces el software puede hacer muchas cosas maliciosas. ¿Y qué pasó? Es como con el tema de libros. Hay un tema de derechos de autor, de piratería y cuestiones. Bueno, por cierto, Stallman critica el término piratería, porque cómo van a compartir con alguien con asaltar barcos. Sí, asaltar barcos.
Sí, entonces para la piratería, pues la mal llamada piratería, hay muchos mecanismos de control. Y Amazon también tiene mecanismos de control para sus Kindle, o sea, es difícil usar. Y resulta que por un accidente que hubo, borraron varios libros de los dispositivos de sus usuarios. O sea, estamos hablando de que un dispositivo conectado a internet, por el software que tiene, puede ser accedido remotamente sin permiso y le eliminan un libro. Curiosamente, el libro que eliminaron, uno de ellos, fue 1984. El famoso libro de George Orwell, que este del lunes gran hermano que te vigila. Pasamos Tendencias Electrónicas, el álbum de Rick Wayman titulado 1984, que hicimos un resumen basado en la novela precisamente. Sí, entonces fue una casualidad que plantea una posibilidad de la informática como el gran hermano, ¿cierto? Sí. Entonces estamos hablando de que Stallman inicia un movimiento que critica eso. Venga, es que el software es más que solamente yo usar una computadora. El software es más que eso. Yo estoy viendo ahí una influencia de lo que fue la Guerra Fría, como los laboratorios por conquistar y llegar primero a la Luna, pues los laboratorios estadounidenses, californianos, esos desarrollos tenían que ser poderosos para poder ser y decir, fuimos los primeros y les ganamos a los comunistas rusos. Y el hecho de desarrollar el software fue también como en esta ocasión acelerado por la misma forma de ganarle a la Unión Soviética. Por supuesto, en los años 50 y 60 toda la ciencia estaba metida dentro de la carrera armamentista y la competencia entre los dos modos de producción, el socialismo y el capitalismo en ese momento, aunque la Unión Soviética había dejado de ser socialista a finales de los años 50. Eso no se sabe. Se cree que la Unión Soviética dejó de ser socialista fue con la caída del muro, y eso no es cierto. La restauración del capitalismo en la Unión Soviética empezó desde finales de los años 50 y se trataba de dos grandes potencias imperialistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, compitiendo tecnológica y científicamente por el predominio del mundo. Todas esas disciplinas y las otras, la carrera espacial, la misma carrera atómica, estaban gobernadas por eso. Pero creo yo, Juvenal, que trasciende esa lucha precisamente por el hecho de que cayó el muro de Berlín, supuestamente el capitalismo triunfó, entre comillas, ¿sí? Como la sociedad ideal, sí. Y el problema fue un problema humano, porque cada vez más la cultura humana está cada vez más ligada a los computadores. Por ejemplo, un celular es un computador, sí. Cada vez son extensiones de nuestro cerebro para todo, no solamente porque nos dan información inmediata cuando la necesitamos, sino que los programas nos ayudan a procesar problemas. Hay programas para hacer investigación científica en todas las áreas, medicina, física, química, predecir el clima, etcétera. Cada vez los computadores son una extensión de nuestro cerebro, pero es que ese lenguaje del computador es el software, o sea, es parte de nuestro lenguaje también. Pero entonces no quiero dejar escapar, es que el hecho del comunismo es compartir, es una comunidad en donde no se cobra, sí. Como un socialismo, mientras el capitalismo se impone donde hay que cobrar el conocimiento. De hecho, Stallman lo dice así en su libro, que no hemos mencionado el libro de Richard Stallman. Sí. La base de los programas va a ser el libro Una sociedad libre con software libre, un libro de Richard Stallman del año 2004, y literalmente él menciona eso en un capítulo de su libro. Casi que es un planteamiento comunista, ni siquiera socialista, comunista. O sea, eso es de todos, sí. Y debe ser compartido por todos. Estábamos en el campo de la definición de la piratería, de que estaba mal usado ese término, Jonathan. Sí, porque es muy exagerado. O sea, sí. Estamos hablando de que si yo le comparto o sea, en la academia se da mucho. Yo tengo una copia de un programa y lo necesito para la materia. O un amigo lo necesita. Le voy a decir que no. Pues es difícil decirle que no. Pues ojalá la academia usara software libre y no pusiera a los estudiantes a semejante cosa, porque además no solamente le prohíben eso y complican su academia, sino que le enseñan unos valores de la competencia, de la privacidad, en lugar de unos valores de compartir, claro. Que deberían ser pues como más enseñados. Sí. Uno se entera leyendo el libro que el planteamiento del software libre es una filosofía con principios muy firmes y no simplemente una tecnología. Hay capítulos del libro donde Stallman critica a otras escuelas que salieron de allí, que plantean que esto básicamente es desarrollar un código abierto, ¿sí? Pero no está amarrado a una filosofía básicamente de libertad. Y aquí sí quiero leer el párrafo del que estábamos hablando hace un rato, porque ahí se da uno cuenta que Stallman fue un visionario. Stallman está vivo,
Sí. Richard Stallman. Estuvo Estuvo en aquí Colombia. en Pereira, estuvo hace 2 años. Bien. Él fue un visionario porque él alcanzó a ver las consecuencias de privatizar el lenguaje, de lo que va a ser el futuro modo de pensar de la humanidad cada vez más. Sí. Un pensamiento extendido desde el cerebro hacia las computadoras y en últimas la gran red que es Internet y la nube. Él alcanzó a ver que eso iba para allá. Comillas dice así: a largo plazo, hacer programas libres es un paso hacia el mundo post-escasez, donde nadie tendrá que trabajar duro para ganarse la vida. La gente será libre para dedicarse a actividades entretenidas como la programación, después de haber dedicado 10 horas obligatorias a la semana a las tareas requeridas como legislar, asesoramiento familiar, la reparación de robots y la exploración de asteroides. No habrá necesidad de ganarse la vida mediante la programación. Eso me parece a mí que es una visión de un mundo donde podemos hacer estas cosas como hacemos muchas otras, sin necesidad de estar encadenados a un trabajo fijo, mecánico, y donde ya no va a ser necesario trabajar para ganarse la vida. Un mundo posescasez lo llama él. Bien, yo creo que este abrebocas está ya planteado y para discutir con toda la audiencia de Exploraciones del siglo XXI, al igual que en los foros, pues queda la opinión de nuestros oyentes que también se pueden comunicar a los diferentes correos. Menciónalos, Jonathan. El de la corriente es sinforo@gmail.com. Entonces, sinforo@gmail.com con C. A través de nuestra página también, cienciaconelpueblo.org. Emisora cultural de Pereira @gmail.com. Y invitar al programa de mañana. Claro, mañana tenemos el tercer capítulo de Cosmos. Correcto. En espacio y tiempo para la ciencia. Sí, hemos querido revivir ese término del físico Jaime Hernández, que tuvo aquí su programa radial 10 años, y nos parece muy apropiado. Queremos que que esto no se limite solamente a 13 proyecciones de los programas de Cosmos, sino que sea un espacio con vida propia. Y mañana hablamos un poco de la historia de la ciencia en el tercer capítulo, de cómo superamos el miedo a los asteroides, el miedo a los fenómenos celestes y la ignorancia frente a ellos, versus el conocimiento que se alcanzó en los últimos 5 siglos de los fenómenos cósmicos, de la mano de Halley, el que le da el nombre al cometa Halley, pasando por Hooke y Newton, y un poco más allá. Entonces va a ser muy interesante redescubrir cómo la humanidad entendió cómo se movía la mecánica celeste. Hay ciertas maneras de atraer, de gozarse en las proyecciones por parte de lo que tenemos allí, unas palomitas. No, y es muy delicioso, es que es cine científico. Sí, es cine científico, o sea, es toda la belleza del cine, o sea, el auditorio, el compartir, el que la gente se saluda, como cuando íbamos a cine, porque el cine viene muy de capa caída, y al mismo tiempo los planteamientos tan serios y rigurosos de la serie, y los aportes de la gente al final, porque tenemos casi 1 hora para discutir con la gente. Correcto. Un abrazo cordial a Jaime Hernández, nuestro amigo y colega. Y quiero dejar esa frase, esa manera de expresar él precisamente con el software libre. El conocimiento es patrimonio de toda la humanidad. Así estamos llegando al final de nuestro espacio Exploraciones del siglo XXI, edición número 390, producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Pablo, Jonathan, muy amables por haber estado. Invitación muy cordial en 15 días a la segunda parte, en la continuación de este tema del software libre. Al programa y a todos los oyentes. Jonathan, gracias. Muy amable. Muchas gracias a todos. Feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buritica.